Conocí a Jorge Iván Cruz en julio de 1994, justo antes de que yo entrara a estudiar filosofía en la universidad. Luego fue sucesiva y simultáneamente mi profesor, mi amigo y mi colega. A pesar de todos esos años conociéndolo, nunca dejó de sorprenderme su presencia. Era como un signo de interrogación clavado en el corazón de la academia, una especie de náufrago, de superviviente que fue a dar a una universidad por azar, como ocurre todo en la vida, y no habiendo nada mejor que hacer, aquí se quedó hasta su muerte. No puedo decir nada sobre lo que podríamos llamar la filosofía escrita de Cruz, puesto que nunca le entendí muy bien nada, ni por escrito ni en persona. Sin embargo, creo que su vida presenta un matiz filosófico y, más importante aún, plantea cuestionamientos que no hemos sabido encarar. Así que mi homenaje consiste en una breve presentación de lo que conozco de su vida y las inquietudes que en mí dejó. El ángulo desde el que quisiera enfocar mi tema es la ironía. Como ocurre con las mejores cosas de la vida, sabemos muy poco de su funcionamiento, a pesar de que contamos con varias teorías. Pero no importa, como el amor o la belleza, el solo hecho de que las disfrutemos las justifica. No necesitamos apuntar a algún resultado adicional. Como señaló Platón, nadie se pregunta para qué sirve la alegría. Aunque no conozcamos sus mecanismos, sabemos varias cosas sobre la ironía. Una de las más importantes es que los mejores momentos de la ironía son involuntarios. El resultado no buscado y muchas veces indeseado de actos conscientes que resultan fallidos, ridículamente fallidos. La historia humana, y en particular la historia de las ideas, es un terreno repleto de ejemplos desternillantes y tristes al mismo tiempo. Todo sistema filosófico, toda propuesta política, toda pequeña idea que haya tenido la suerte, no voy a averiguar si buena o mala, de hacerse realidad, ha terminado convertida en otra cosa y por lo general en la cosa contraria. Pues bien, los mejores momentos de la ironía de Cruz pertenecen a esta categoría, o al menos así me parece. Si lleváramos esta primera verdad sobre la ironía hasta sus últimas consecuencias, tendríamos el resultado paradójico de que la forma más elevada de la ironía es aquella que pasa inadvertida. Voy a mencionar un rasgo del talante de Cruz para entrar en materia. Casi todo el tiempo desplegaba una aparente paranoia. El objeto mismo de esa ansiedad era ya un tanto absurdo. Se trata de que manifestaba una preocupación constante porque los demás no se dieran cuenta de que estaba borracho cuando estaba borracho, que era casi todo el tiempo. Y cuando era evidente que todos los que lo conocían pensaban a priori que Cruz permanecía borracho. Para eludir ese juicio, había urdido una serie de tácticas, entre las que destacaban, en primer lugar, ataviarse con una bata blanca de profesor en las ocasiones en que alcanzaba el más alto grado tolerable de intoxicación alcohólica, que no eran pocas, de tal manera que la gente se confundiera y pensara que, dado que estaba enjaezado con la indumentaria típica de un profesor, el profesor Cruz estaba sobrio. El resultado era que todos sabíamos que, cuando llevaba la bata blanca, Cruz era una nave estropeada conducida por un fantasma que estaba perdidamente borracho. La segunda táctica consistía en que, cuando se sentaba a beber en alguna tienda o cantina cerca de la universidad, pedía que le sirvieran el aguardiente en una botella pequeña de Ponimalta. Hasta ahí, todo muy bien. Dado que esas botellas son oscuras, es imposible saber a simple vista qué contienen. Pero había un detalle adicional que arruinaba del todo este ardid. Además de la botella oscura, pedía una copa de vidrio transparente, de las que usamos típicamente los borrachos en todo el mundo, para tomar aguardiente o vodka o whisky o cualquier cosa que pueda sobornar a nuestras conciencias limpiamente. Un gran ironista, Christopher Hitchens, se refirió a la ironía como, cito, la ginebra en el Campari, el factor X, el movimiento del caballo en el tablero de ajedrez, el ronroneo del gato, el nudo de la alfombra. Yo agregaría, la bata blanca de Cruz, la botella de Ponimalta junto a la copa de aguardiente. Kierkegaard, un filósofo que conocí gracias a una recomendación involuntaria de Cruz, dejó un libro tirado en una cantina y el cantinero me lo entregó a mí, decía que la ironía es una determinación existencial. Al parecer, lo que esto quiere decir es que es un error concebir la ironía como una mera figura retórica o un modo del discurso. Es mucho más que eso, es una manera de vivir, un modo de estar en el mundo y, según Kierkegaard, es la manera propiamente filosófica de ser. Kierkegaard iba más lejos y sugería que la ironía era la más alta excelencia humana. Desde luego, si esto es cierto, el problema es que no hay ninguna forma de encontrar el camino para alcanzar esa virtud. Por definición, el ironista deliberado está condenado al fracaso. Las únicas opciones que quedan son la seriedad absoluta y la farsa absoluta, el silencio en el que todas las verdades se disuelven y solo queda la mirada descarnada del borracho junto a la Ponimalta y la copa. En una de las obras maestras sobre el tema, Julian Barnes se pregunta si alrededor del ironista se produce una acreción de la ironía. Reflexionando sobre el destino de Cruz, yo diría que sí, y estaría tentado a agregar
que alrededor de un ironista muerto se produce una acumulación de la mejor clase de ironía, la involuntaria. Tolstoy explotó el tema como nadie en la muerte de Iván Ilich, y Cruz lo ratificó una vez más involuntariamente en sus propios funerales. Desde el velorio hasta el entierro, pasando por las notas de prensa, todo fue un malentendido, al mismo tiempo delirante, triste, hilarante y absurdo. Para empezar, en la sala de velación había una corte de borrachos desde la entrada del edificio. Por momentos, la circunstancia no era la de un duelo, sino más bien la de una verbena. Si alguien lograba atravesar esa vanguardia de saludos efusivos, llanto y risas, trago y más trago, se encontraba luego en la propia sala donde estaba el cadáver con un grupo de personas claramente divididas en dos categorías: los amigos y familiares que se comportaban según la norma, con discreción y semblante circunspecto, y los amigos y familiares que se comportaban según la propia norma de Cruz, con llanto ruidoso, voces altisonantes y tufo alcohólico. Hubo un momento en que uno de los amigos de la segunda clase se abalanzó sobre uno de los obsequios florales que encontró particularmente conmovedor, perdió el poco equilibrio que le quedaba y estuvo tirado en el suelo abrazado al arreglo floral mientras gemía y se balanceaba horizontalmente debajo del féretro. Un espectador desprevenido habría podido jurar que el muerto se había caído del ataúd. Mientras tanto, un profesor, colega de Cruz, pero perfectamente sobrio, se acercaba para saludar a otro profesor no tan sobrio y le decía algo como: vea, hermano, se nos está muriendo la gente. El colega le contestó en un tono borracho y condescendiente: es la finitud, papito, la finitud. Esa nos va a poner la moña a todos. Como siempre ocurre en las fiestas, aunque esto era un velorio, en algún momento alguien discutió con alguien en la verbena de la entrada, no se sabe por qué, como pasa en estos casos, y para parar la riña tuvo que llegar la policía. En una nota publicada por el periódico local se reprodujeron los comentarios de varios allegados. En uno de ellos, otra profesora declaraba que Cruz, cito, era un hombre entregado a su familia. Un amigo común me preguntó a qué se refería la profesora. Lo único que se me ocurrió es que a veces la ironía se esconde en el fondo del significado más literal, y que en el caso de Cruz era muy cierto que había sido entregado, en el sentido postal del término, día a día como un paquete durante más de 30 años en la puerta de la casa de sus familias sucesivas. Esto además lo sé de primera mano porque en muchas ocasiones hice las veces de mensajero. En la ceremonia religiosa previa al entierro propiamente dicho, un profesor exaltó las virtudes de Cruz, entre las cuales mencionó, para sorpresa de amigos y conocidos, que el difunto había sido en vida un luchador de las causas sociales y particularmente de la defensa de la educación pública. Dado que la única lucha que le conocimos era la que libraba diariamente para ponerse en pie en la cantina y marcharse a casa, esa información nos sorprendió. Pero luego alguien, otro amigo, me recriminó por hacer este comentario y me recordó que Cruz siempre participó de los paros y las asambleas de profesores. Lo que yo recordaba era que él asistía a esos soporíferos encuentros y las pocas veces en que hablaba lo hacía para decir cosas que, como siempre, eran incomprensibles. Excepción esa de cuando me hablaba al oído para sugerir que debíamos encaminarnos pronto al bar más cercano, sugerencia cuya sabiduría jamás cuestioné. Para no agobiarlos con una interminable lista de ilustraciones de mi planteamiento, voy a terminar con el recuento de la relación entre Cruz y algunos de nuestros colegas y en particular con un triunfo más de su ironía suprema. Se trata de que, con redomada buena fe, algunos de los más ilustres filósofos de nuestro departamento llevan décadas intentando consagrar nuestro centro de estudios como una de las unidades académicas más importantes de Colombia, es decir, una en la que los profesores y estudiantes escriben textos serios, rigurosos y profundos, y si es posible, originales. De hecho, han adoptado ciertas maneras propias del estereotipo del académico prestigioso: lenguaje pomposo, ausencia absoluta de humor o gracia en sus escritos, producción industrial de publicaciones, trabajo industrioso en horario de oficina. Al mismo tiempo, han establecido contactos con filósofos importantes en distintas partes del mundo y los han traído a Colombia para realizar encuentros igualmente pomposos, igualmente serios, igualmente industriosos y plumberos. Todos los estudiantes de filosofía han pasado por esto. Emocionados por haber leído algún divertido diálogo socrático, entran a una facultad universitaria para encontrarse con que el único rasgo en común con la obra platónica es la fealdad de los filósofos varones. Es así como en 2009 el departamento organizó el 17º Foro Nacional de Filosofía y, como también se estaban celebrando los 50 años de la creación de nuestro departamento, nos decidimos a arriesgar un evento ambicioso. Entre los invitados extranjeros había 4 filósofos ingleses. Además, publicamos una antología de escritos de los profesores que habíamos pasado por el departamento. Para el lanzamiento del volumen, la directora de la época organizó una recepción con vino y comida. Nuestros colegas más respetables estaban debidamente trajeados, debidamente pomposos y así sucesivamente.
En un momento de la reunión, que se realizó en una casa de 2 pisos con jardín, llegó un tanto retrasado Cruz, acompañado por otro colega, pero no de los disciplinados. Venían bastante colocados. Cruz traía un par de libros bajo el brazo y en cuanto probó el vino, le dijo a su contertulio que lo mejor era irse a buscar un aguardiente. Bajaron las escaleras hasta el primer piso y en la puerta de la casa, al avistar el jardín, Cruz le anunció a su compañero que iba a orinar en el pasto. El amigo se ofreció a tenerle los libros mientras Cruz le daba curso a la naturaleza, pero este expresó su negativa moviendo la cabeza horizontalmente. Mientras lo hacía, ya estaba bajándose la cremallera y echando mano de su irrigador, cuando, por una razón desconocida, quizá la fuerza del bamboleo de la cabeza para llegarse a entregar los libros, Cruz fue incapaz de mantenerse en pie y cayó de espaldas en el pasto. Pero la naturaleza ya había encontrado su camino y fue así como la legación inglesa, que desde hacía rato contemplaba la escena desde una de las ventanas del segundo piso, pudo ver a Cruz acostado en el pasto, irrigándolo con lo que parecía ser una aspersor agrícola y bañándose de paso a sí mismo y a sus libros. Más tarde, uno de los ingleses me preguntó quién era el hombre acostado en el pasto y le contesté que era el profesor de Kant. Nunca había visto yo una cara de pánico como la de aquel inglés. Debido a ejecutorias como esta, nuestro departamento realmente goza de un gran prestigio, no solo en Colombia, sino también en varios continentes. Pero una vez más, no somos reconocidos como académicos respetables, sino más bien como profesores borrachos. El logro no es exclusivo de Cruz, pero no es el momento de mencionar las modestas aportaciones que hemos hecho en las figuras menores. Cruz murió en septiembre del año pasado. En mayo pasado murió otro querido amigo, el maestro internacional de ajedrez Oscar Castro. Lo menciono aquí porque Castro era un ajedrecista mucho menos fuerte que otros jugadores colombianos, pero su muerte causó un impacto sorprendente. Los medios de comunicación más importantes del país e incluso el diario El País de España le dedicaron elogiosas y extensas notas. De manera parecida, Cruz, que como filósofo académico apenas si puede mencionarse, es sin embargo un personaje mucho más interesante e impactante. Para la muestra, un año después de muerto todavía hablamos de él. De esta forma, él encarnó otra genial vuelta de tuerca irónica en la que la vida hace que las cosas salgan justo como todos no lo habíamos previsto, justo al contrario de como lo habíamos previsto. Y para no fatigarlos más, me voy a permitir leer el último párrafo de una nota que escribí hace un año cuando él se murió. Cruz encarnó 2 ideas clásicas de la filosofía que son incompatibles y que han casi desaparecido de las academias. La idea de que la sabiduría consiste en una actitud, en una forma de vivir, antes que en la posesión de una explicación del mundo y de la vida. Y la idea de que no hay sabiduría porque no hay enigma, porque el problema de la vida no tiene solución, porque todo se disuelve en la muerte y al final nada importa. Esa paradoja definió su vida. Y nos lo entrega ahora muerto, callado con el silencio que no pudo entenderle, intentando por mi parte llenar de palabras el vacío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes.